Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCER. Hoy quisimos precisamente cerrar con el último programa del año sobre un tema que nos parece fundamental y que es con un tema que además vamos a iniciar el año, el tema efectivamente de las elecciones municipales. Es muy importante que todas las personas conozcamos qué son los puestos que se van a elegir en febrero del 2020, por qué es importante ir a votar y bueno, efectivamente además cuál es todo el proceso para poder elaborar, desarrollar y además ejecutar las elecciones en buena medida. Por eso entonces hoy vamos a estar conversando con queridos compañeros y compañeras del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces les presento primero a don Luis Diego Brenes, magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones y que es siempre muy bienvenido en esta casa. Muchas gracias, un placer estar por acá, compañeros del tribunal, el saludo a los compañeros, los televidentes que nos acompañan también, muy agradecidos de parte del Tribunal Supremo de Elecciones y el reconocimiento a la Universidad de Costa Rica, hay que hacerlo, con programas como este, con un CIEP que está bastante activo, acompañando elecciones municipales también, nos recuerda una universidad que no se queda únicamente en las aulas, sino que de cara a elecciones municipales, pues también está allí presente y pues a 44 días de estas elecciones, qué mejor cierre de año que conversemos al respecto. Exactamente, que todas las personas conozcan qué es lo que está haciendo también el tribunal. Bueno, y también vamos a estar conversando con Gustavo Román, que también es funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones y además un asiduo invitado de Sobre la Mesa. Hola Marcela, encantado de estar aquí. Para nosotros, los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, las elecciones son como para los colaboradores de Santa la Navidad, pero estamos acá también para convencer a los costarricenses de que son muy importantes para ellos también, son muy importantes para todo el país. Bueno, y también vamos a estar comentando con Andrea Faguas, que ella, bueno, la primera vez que la tenemos aquí en cámaras, pero que siempre acompaña a los compañeros y compañeras del tribunal que vienen acá sobre la mesa. ¿Qué tal? Así es. Muchas gracias por la invitación. En efecto, son días muy movidos para el Tribunal Supremo de Elecciones. Todos nosotros al servicio pues, de los ciudadanos, preparando que todo esté a punto ya en las últimas semanas previas al proceso municipal 2020. Bueno, y para continuar, lo que vamos a hacer ahora es ver la cápsula que nos prepararon para este programa y ya regresamos.
Diego, tal vez empezar por lo más básico, ¿verdad? ¿Cómo es que se prepara el Tribunal Supremo de Elecciones de cara a estas elecciones? ¿Cuáles son como las principales acciones que en este momento están ejecutando para que efectivamente las elecciones se den como se deben dar y como siempre tradicionalmente sucede en este país? Ya el 2 de octubre pasado, el Tribunal Supremo de Elecciones dio el banderazo de partida para estas elecciones municipales y coincido y me gusta recordar que nos preparamos de la misma manera en la que nos hemos venido preparando desde hace 70 años, que justamente estamos cumpliendo ahora con la Constitución Política, de manera que no es la primera elección a la que nos enfrentamos, y con esa experiencia acumulada en el tiempo, pues nos sentimos preparados, nos sentimos listos. Hay un cronograma electoral con plazos que hay que ir respetando, los hemos venido cumpliendo a cabalidad, ya entraremos a puntualizar algunos de ellos, pero con ese banderazo, repito, de octubre a la fecha, iniciaba en los partidos políticos la inscripción de candidaturas, que es un momento particularmente clave en esta elección municipal, porque hablamos de cerca de 40.000 candidaturas que estaban por inscribirse. Claro. A diferencia de una elección nacional, donde lo que se inscribe son aquellos candidatos para presidente de la República y sus vicepresidentes, y las candidaturas a diputadas o diputados de la República, en esta elección, también vamos a profundizar en ello, lo que está de por medio es la escogencia de alcaldías, regidurías, en los consejos de distrito, sus concejales, síndicos, síndicas, e incluso en 8 territorios del país, consejos municipales de distrito, donde también tenemos intendencias. Estamos hablando, repito, entonces, de casi 40.000 candidaturas, que para 6.138 cargos de elección popular representan para el Tribunal Supremo de Elecciones un reto logístico enorme, claro, en cómo llevar adelante la elección, porque son más de 500 tipos de papeletas. En esa analogía con la elección nacional, en la elección nacional está la papeleta de presidente y las 7 de diputados. En esta estamos hablando de 82 elecciones en todo el país, cada cantón con su propia elección, e incluso hasta podríamos hablar de 486 si pensamos solo en los distritos del país. Claro. Es un reto logístico importante, no es el primero, porque ya tuvimos en su momento elecciones municipales en el 2002, en aquella oportunidad lo era en el mes de diciembre del año de la elección. Sí que es cierto que ya con reformas, incluso con criterios jurisprudenciales, en el 2016 por primera vez tuvimos esta elección a mitad de periodo presidencial, es la segunda elección de esta naturaleza, pero los retos son los mismos de siempre, que la ciudadanía tenga y sepa que va a contar con una elección donde se resguardará el carácter secreto del sufragio, donde votaremos con libertad en ese ejercicio ciudadano, responsable, una elección transparente, un organismo electoral que se siente con la confianza y el respaldo ciudadano, porque así incluso lo indican encuestas recientes de esta misma casa de estudios, que nos anima entonces una vez más para presentarnos ante la ciudadanía con un proceso que es transparente, que cumple con el cronograma electoral de estas inscripciones de candidaturas. Ya estamos cerrando lo que es un proceso de impugnación de algunas candidaturas. Estamos en tiempo para continuar con impresión de papeletas, que es una fase importante también del proceso electoral, que tiene que estar en tiempo para cumplir con el día de las elecciones, y pues con la mística de siempre. El Tribunal Supremo de Elecciones y sus funcionarios representaremos un grupo cercano, para hablar de números redondos, de 2.000 funcionarios, pero en esto la elección trasciende a esos 2.000 funcionarios y a la mística que le caracteriza al funcionario electoral, y en el apoyo que recibe de la ciudadanía, con auxiliares electorales, por ejemplo, que también hablaremos de agentes electorales por acá. Ya están en su mayoría juramentados, ya estamos entonces contando esos días para el 2 de febrero,
para cumplir una vez más al país. Estamos entonces muy activos, estamos entretenidos de lleno con esto, en una elección que, en esa diferencia también con la elección nacional, es una elección local, es una elección más cercana, es una elección que el Tribunal Supremo de Elecciones insiste en que tenemos que vivirla de cerca, porque lejos de aquellas políticas públicas más de orden nacional, estamos hablando de problemas cotidianos, muy del día a día, que insistimos a la ciudadanía a propósito de tenerlos presentes y de acercarse al 2 de febrero para cumplir con ese llamado ciudadano, con ese hacer democracia, en la responsabilidad de quienes serán entonces los gobernantes en su localidad. Claro. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de las elecciones municipales del 2020. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa, elecciones municipales 2020. Antes de ir a una pausa, precisamente el magistrado Diego Brenes nos estaba explicando a grandes rasgos, ¿verdad?, porque es difícil, con todos los puestos, qué es lo que está en juego, la logística, todo lo que el tribunal tiene que dejar, digamos, un poco listo y preparado para ese día de elecciones. Pero tal vez, Andrea, un poco para que la gente que nos está viendo lo tenga, ¿verdad?, como claro, porque sí es muy complejo, ¿verdad?, la cantidad de puestos y la cantidad, digamos, de cosas que tienen que preparar. Yo como ciudadana, cuando vaya a votar este día de febrero, ¿con qué me voy a topar?, ¿verdad?, como para que la gente tenga claridad de qué es lo que va a encontrar. Claro, sí, Marcela, bueno, es importante, quizás antes de entrar en ese detalle, que reflexionemos cuál es la importancia del gobierno local. O sea, ¿por qué hemos hecho un llamado a mi voto, mi cantón, y que estas elecciones se viven de cerca, como lo decía el magistrado que nos acompaña? Bueno, porque es lo que yo tengo más cerca, claro. Los parques donde yo voy a hacer ejercicios, donde voy a llevar a mis mascotas a caminar, a mis sobrinos, donde voy el fin de semana a leerme un libro. De repente también los programas de reciclaje que hay, la feria, la agricultura donde voy, entonces todas esas mejoras y facilidades es lo que yo tengo más cerca. Y eso está en manos del gobierno local. Entonces es yo como ciudadana poder depositar en unirme con los vecinos, entender cuáles son las necesidades que tenemos en el cantón, ¿verdad?, cuál es la oferta que hay de esta gran variedad de candidaturas que se han postulado, que se han solicitado la inscripción, y de partidos, que es una gran cantidad, mucho mayor que la que participó en el 2016, y entonces entender, bueno, de esto que yo tengo más cerca, de lo que está funcionando bien y de lo que yo quisiera cambiar contra todos los programas que hay, ¿verdad?, cuáles son las mejores opciones. Entonces, por eso hemos hecho este llamado a que estas elecciones se viven de cerca participando con los vecinos, cerca con mi comunidad y cerca también yo como elector, ¿verdad?, ejerciendo ese deber y ese derecho de ir y elegir lo que considero que mejor le conviene a mi cantón. Claro, yo me voy a encontrar con qué en las papeletas. Me voy a encontrar con las papeletas, bueno, para las alcaldías, las vicealcaldías, las intendencias, ¿verdad? Entonces ahí es importante, por eso les decía que busquemos en la oferta programática cuáles son aquellas propuestas que mejor pueden funcionarle a las necesidades que hay en el cantón. Claro, y eso es muy importante porque efectivamente no es fácil, ¿verdad? Ya tanto Diego como Andrea también lo planteaban, tenemos más o menos una oferta partidaria de más de 150 partidos, ¿verdad?, que están en el proceso, ¿verdad? Pero históricamente el abstencionismo ha rondado el 80% en algunos cantones. Gustavo, ¿cómo podemos hacer que disminuya el abstencionismo, verdad? O sea, ¿qué es la responsabilidad que yo tengo como ciudadana, la responsabilidad que tienen los partidos políticos en este proceso, la responsabilidad de los medios de comunicación también? El abstencionismo en las elecciones municipales tiene un comportamiento muy diferente al de las elecciones nacionales. Participa más la gente, los ciudadanos en zona rural, sí, en zonas costeras, fuera del gran área metropolitana. Y el dato probablemente más positivo es que vienen participando cada vez más los costarricenses en general. Tuvimos mejor participación en 2006 que en 2002, mejor participación en 2010 que en 2006 y mucho mejor participación en 2016 que en 2010. Entonces, una participación que ciertamente es menor que la nacional, pero que es
creciente, sostenidamente creciente. Y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que los costarricenses poco a poco hemos ido tomando conciencia de la importancia de los gobiernos locales en nuestra vida, por lo que decía Andrea, porque gestionan los temas que impactan de manera más directa nuestra vida. Claro. Sin demeritar la importancia de los grandes temas nacionales, son asuntos que tienen que ver con nuestro cotidiano vivir. Y nosotros los costarricenses no tenemos que flagelarnos por esto de la participación. Primero porque tenemos niveles de participación buenos comparados con los de democracias maduras de todo el mundo. Pero además porque es verdad que las elecciones nacionales, o votando por presidentes y por diputados, tenemos muchas décadas. En cambio, votando en elecciones autónomas, independientes, tenemos, municipales quiero decir, tenemos apenas desde el 2002. Sí. Y haciéndolas a medio periodo, esta va a ser apenas la segunda experiencia. Entonces, yo lo que veo es una curva de aprendizaje en la que la sociedad costarricense ha respondido muy bien frente a municipalidades que lo hacen muy bien y frente a municipalidades que no lo hacen bien, y esa es parte de, que me gustaría ahora poder profundizar, de los recursos y de las facilidades de información que ha puesto el Tribunal Supremo de Elecciones a disposición de la ciudadanía, porque en democracia buena parte del poder, no es todo, pero buena parte del poder de los ciudadanos está en el voto, claro, en la capacidad de castigar o de premiar buenas o malas gestiones públicas con el voto, pero para poder hacer eso se necesita información. Sí. Y nosotros hemos querido contribuir con algunos recursos de información. Claro, tener un voto informado, y precisamente son tantos los puestos que se están eligiendo, que yo como ciudadana debería, digamos, ser responsable y buscar en mi cantón quiénes son los candidatos y candidatas, ¿verdad?, para cada uno de estos puestos. Diego, al inicio, ¿verdad?, planteaba lo complejo de las elecciones, ¿verdad? Efectivamente, una podría pensar que más bien las elecciones nacionales son más complejas, pero desde el punto de vista logístico, en realidad estas son muchísimo más complejas porque son 82 elecciones, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, algunas personas han planteado como la crítica de que para qué hacerlas a medio periodo, que entonces pasamos como en elecciones siempre. Y yo creo que ahí tal vez sería importante como plantear por qué se separaron las elecciones de la nacional y por qué es importante que las elecciones municipales tengan como su propio espacio. Evidentemente me dio una decisión del legislador a propósito de que ahora las elecciones estén a mitad de periodo. Hay que recordar que en su momento, de hecho lo mencionábamos, estas elecciones municipales estaban en el mes de diciembre del mismo año de la elección. Un mes a estas alturas donde probablemente íbamos a estar pensando más en la Navidad, en la fiesta, que en las elecciones propiamente, con una participación que entonces no era la ideal, y que incluso en cuestiones que hay que tomar en cuenta como el clima, llevó en algún momento a tener que suspender elecciones, atrasarlas en la vertiente atlántica, en la provincia de Limón, por condiciones que no eran las más favorables. En la ciencia política y en el sistema electoral conocemos lo que es el fenómeno del arrastre. Antes, cuando escogíamos los regidores en una elección nacional, hay quienes sostenían que entonces se votaba por el candidato a presidente, por sus diputados, y en ese efecto arrastre por aquellos que se postulaban para los consejos municipales en las diferentes municipalidades del país. Y se quiso justamente hacer ver la importancia de ese gobierno local, separándolo completamente de esa elección. En un momento quedamos en una transición relativa, porque los regidores se escogían siempre con los diputados, eran otros los que se cogían aparte, y poco a poco fuimos unificando para poderlo llevar donde estamos ahora a mitad de periodo, con un interés de hacer ver esas diferencias entre un gobierno nacional y un gobierno local, donde los intereses en juego son otros, son los inmediatos, como ya se ha dicho acá, donde lo que
permite el poder celebrarla a mitad de periodo en cada una de las diferentes localidades del país, es hacer ver las realidades de cada una de ellas, porque ya hablamos de que es diferente, logísticamente es más compleja esa elección municipal que la nacional, pero también cada localidad tiene sus realidades. San Carlos tiene 3.300 kilómetros cuadrados, el Cantón de Flores no llega a 7 kilómetros cuadrados. Desamparados andará con un padrón electoral por encima de los 200.000 electores, cuando San Mateo está en el orden de los 5.000 electores. Son realidades muy diferentes, sí, que importan en cada una de ellas. Tener la elección a mitad de periodo nos permite enfocarnos en esas realidades, la de cada uno, la de cada cantón en el que vivimos, y centrarnos en cómo, como bien se ha adelantado acá, en un voto que es directo, que es libre, que nos iguala a todos, donde los casi 2 metros de Tabito Román se equiparan en el 1,60 m mío a propósito del peso de ese voto, donde el que tiene mucho dinero y el que no lo tiene el mismo valor en su voto, permite en esa igualdad en lo local manifestarnos. El crecimiento de la participación de la ciudadanía es importante en estas elecciones municipales, así se ha evidenciado. Encuestas recientes sugieren que tenemos más conocimiento de esta elección, pero sí, hay que hacerlo de manera informada, de manera inteligente. Su municipalidad importa, decíamos hace 4 años, pues sigue importando, y sigue importando por esa cercanía, por esa inmediatez. Ese cambio propio del legislador, que se ha acompañado con interpretación de parte del Tribunal Supremo de Elecciones, estimo y defiendo, ha evitado entonces aquel efecto arrastre, coloca la municipalidad en su justa dimensión a propósito de centrarnos en esa dimensión, y como incluso se señalaba en la convocatoria de elecciones, los problemas, y aquí estoy repitiendo, pero los problemas locales son diferentes a los problemas nacionales. Vamos a ver, por supuesto que algunos tendrán un eje transversal donde tocará todas las municipalidades, pero el recolectar la basura, la acera, lo que puede representar la calle de la Amargura para Montes de Oca, lo que puede representar los parques, cómo manejemos el día a día, es muchísimo de una mayor inmediatez para ese munícipe, que una elección municipal lo que pretende pues es plantearle las diferentes opciones para que vote. Estas elecciones también, y en la atención que han generado, no solamente me parece a mí de parte de ciudadanía, sino incluso los mismos partidos políticos, evidencia una lectura a propósito de defenderlas. Se duplica la cantidad de partidos cantonales, provinciales que participa, y la cantonal, los partidos cantonales también aumentan en participación. Podríamos estar ante una dinámica donde efectivamente la política local tenga alguna prioridad en estas agrupaciones políticas, ya lo veremos, será el comportamiento político quien así lo decida, pero el que se estén manifestando, el que se estén presentando más agrupaciones de corte provincial o cantonal, ya advierte de una preocupación de parte de ciudadanos asociados en partidos políticos de cómo atender estas elecciones. Son muchos los recursos que el Tribunal Supremo de Elecciones intenta facilitar a la ciudadanía, creo que hablaremos de ellos a través de nuestro Instituto de Formación y Estudios en Democracia, un fichero cantonal a propósito de saber cuáles son los principales indicadores del cantón donde vivimos, muchas herramientas que le permiten al ciudadano pues no ser un simple espectador, informarse, ejercer un voto inteligente, entender qué es lo que está detrás de una municipalidad, que no es otra cosa que un gobierno local, que un consejo de regidores que será un parlamento en lo local, donde va a tomar decisiones que le involucran en lo inmediato. Claro. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando, y un poco brindando información sobre las próximas elecciones municipales del 2020. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando las elecciones municipales del próximo febrero 2020. Un poco, Gustavo, se ha planteado que en general las elecciones municipales son poco ideológicas, ¿verdad? En el sentido de que en realidad las personas no necesariamente
votan por el partido político que tradicionalmente, digamos, ha seguido o por una línea de partido político, sino más bien las razones por las cuales votar son otras, ¿verdad? Y que están como más en lo que hemos venido hablando. ¿Cómo podríamos, digamos, entender esto? Puede tener que ver con los temas que están en juego. Claro. Eso puede facilitar que la discusión esté orientada en esa dirección. Y nosotros desde el Tribunal Supremo de Elecciones, entendiendo eso, hemos querido ofrecerle información a la ciudadanía en esa dirección precisamente. Claro. Información sobre cuáles son los cargos que se van a elegir y cuál es su importancia dentro del gobierno local. ¿Qué rol cumplen dentro del gobierno local? Y ahí tenemos unos videos muy simpáticos, muy didácticos que se llaman Municipalidad de Bolsillo y que se lo explican. En 10 minutos usted tiene un máster en gobierno local. Información sobre cómo se eligen esos cargos, que es información sobre el proceso electoral. Y ahí tenemos videos sobre mitos y leyendas urbanas electorales, aclarándolos, información sobre dónde me corresponde votar, con muchas alternativas, vía llamada telefónica, vía envío de un SMS, a través de nuestro sitio web, con una geolocalización precisa de la mesa en la que me corresponde votar. Un tercer paquete de información que es información que ayuda a tomar la decisión, y ahí aparece un producto estrella que el magistrado Brenes ya estaba mencionando, que es el fichero cantonal. Usted puede ver cómo está su cantón rankeado en relación con los otros 81 del país en temas tan importantes como índice de desarrollo humano, índice de pobreza, índice de gestión ambiental, incluso incidencia de delitos. Sí. ¿Cuántos robos, cuántos hurtos, cuántos femicidios, cuántas violaciones ocurren en mi cantón? Es una radiografía precisa de cómo está mi cantón. Y luego una información que cada vez se irá completando más a lo largo del mes de enero y que vamos a ofrecer a través de nuestra aplicación Votante Informado CR, una aplicación de descarga gratuita para teléfonos inteligentes, en la que vamos a poder ver la hoja de vida, la trayectoria de las personas que están ofreciendo su nombre para cada alcaldía y sus propuestas comparadas en diferentes temas. Entonces, Marcela, tengo información muy completa, información de cómo está mi cantón e información respecto de las personas y sus propuestas que quieren acceder a esos cargos. Es más, como nosotros hacemos debates electorales en las elecciones nacionales, debates de los que no queda excluido nadie, pero no era posible hacerlo en elección municipal porque hubiera sido organizar 82 debates. Sí, y todavía mañana, como decía el magistrado Brenes, se van a estar probablemente notificando resoluciones que ponen punto final a la inscripción de candidaturas. No nos hemos quedado cruzados de brazos y hemos elaborado un documento también muy didáctico, de fácil lectura, parte de nuestra serie Para Entender, que tenemos aquí para mostrárselo a la teleaudiencia, que explica primero las reglas legales, jurisprudenciales que rigen la celebración de debates y que explica cómo cualquier comunidad en un salón parroquial, en un salón comunal, puede organizar su propio debate y eso ayude a tomar la decisión. Es decir, el Tribunal Supremo de Elecciones no está empeñado solamente en algo que ha hecho muy bien a lo largo de 70 años, que es garantizarle a los costarricenses libertad para votar y seguridad de que su voto se va a respetar. Ahora estamos empeñados, además, en facilitarle todas las herramientas de información necesarias para que su músculo como ciudadano, para ejercer con poder su control sobre los cargos políticos que elige, sea mayor. Todos estos recursos que he mencionado están disponibles en nuestro sitio web tse.go.cr y, como decía ahora, en la aplicación Votante Informado
Andrea, y en esa... Sí. Perdón, que ya se puede descargar. Así es. ¿Verdad? Ya se puede descargar esta aplicación. Ya está gratuita. disponible. Es una aplicación de descarga gratuita, tanto para iPhone como para Android. Totalmente gratuita. Se puede obtener toda esta información que también está en nuestro sitio web o los fascículos que estábamos mostrando ahora. Quien hoy incluso con su número de cédula en la página web del tribunal la introduce, sabe dónde vota y el sistema incluso le va a ligar cuál es la oferta de los diferentes partidos políticos para ese cantón o para ese distrito incluso donde está, que es importante tenerlo presente. A partir de allí, entonces se puede, lo que esperamos, un estudio más avanzado de cada ciudadano responsable para ese ejercicio del voto, pero se puede saber entonces quiénes son los que están. Sí aclarar, en razón de que hemos tenido algunas inscripciones que han estado con impugnaciones, lo que de momento se muestra en la web del Tribunal Supremo de Elecciones está pendiente de sumar, las que en definitiva ya se resuelven esta semana, pero sí, a partir de la próxima semana el ciudadano contará entonces desde la página web no solamente con estas herramientas para un voto informado, sino también desde lo más puntual, donde vota, teléfono 1020, con un simple mensaje de texto puede saber dónde es que le corresponde votar y a partir de ahí ligar quiénes serán los que participan en su cantón. Claro, entonces ahí vamos a tener el ligamen entre dónde voto y cuáles son, digamos, las personas que se están candidateando. Así es. Y todas las candidaturas, ¿verdad? De hecho, las candidaturas que ya están en firme, ya información de esos candidatos o candidatas está disponible también ya en nuestro sitio web. Andrea, ¿y dónde puedo yo encontrar cuáles son como las cosas que yo le puedo exigir al gobierno local? Porque ahora Gustavo planteaba lo del tema de los mitos y las leyendas, porque a veces pensamos que queremos castigar al gobierno local porque hay algo que está mal, pero no es resorte del gobierno local. ¿Eso dónde lo puedo...? Sí, esa información está en los cortos de la Municipalidad de Bolsillo, se explica paso a paso de una forma muy lúdica, muy didáctica y muy sencilla la responsabilidad y el deber que tiene cada uno de los puestos por los que vamos a ir a votar el próximo 2 de febrero y así que pues cada uno de nosotros como elector pueda tener claridad a la hora también luego de elegir entre las ofertas que hay de candidatos y candidatas. Claro, y también a la hora de pedir, digamos, rendición de cuentas. Así es, porque el gobierno local es aquel que se va a encargar de administrar los recursos y administrar el desarrollo del cantón. Claro. Entonces, saber nosotros qué le podemos exigir a cada uno de esos puestos. ¿Querías decir algo sobre la rendición de cuentas? Wow, es muy importante. Nosotros, no nos confundamos con creer que el ejercicio del voto agota la democracia. Esa es otra insistencia de este Tribunal Supremo de Elecciones que está cumpliendo 70 años. El ejercicio de la ciudadanía tiene que ver con mucho más que eso, tiene que ver con una práctica cotidiana y en ello está enfocado sobre todo el Instituto de Formación y Estudios en Democracia IFED. Fíjese, Marcela, que todas las distintas áreas del Tribunal Supremo de Elecciones en este momento están enfocadas en esa dirección. El registro civil, que pareciera ser la más distante de una elección, está enfocada en ello porque si nosotros tenemos el padrón electoral más limpio del mundo, es por el trabajo del registro civil. Tenemos la Dirección General del Registro Electoral y de Partidos Políticos acompañando todo el proceso de los partidos políticos. Tenemos al Tribunal Supremo de Elecciones en el sentido más estricto, que son los 5 magistrados y magistradas que actúan como jueces electorales, resolviendo el contencioso, las disputas que se generan en torno al proceso electoral, y tenemos al IFED, al Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal, ejerciendo una cuarta función, muy de la mano con quienes trabajamos en comunicación en el Tribunal, que es la formación. Nosotros no hacemos propaganda, nosotros no hacemos muy importante. Publicidad, sino que entendemos la comunicación como una herramienta de formación, insisto, para equipar a la ciudadanía para ejercer sus derechos. Tal vez podríamos pasar, digamos, a un tema que me parece, digamos, importante, y bueno, creo que no tenemos como tanto tiempo.
para que el magistrado nos lo explique, digamos, totalmente en este bloque, pero podemos hacerlo en dos partes. Y es que, bueno, ya vimos todo el tema de lo que es la elección, la importancia, toda la información que pueden plantear y pueden encontrar en las páginas web. Pero también hay un tema que se ha criticado, ¿verdad?, y que se ha planteado, que es el tema de la aplicación de la paridad y la alternancia en esta precisa, digamos, elección. En ese sentido, digamos, tal vez, Diego, podríamos plantear como una primera parte de cuál fue el criterio que se utilizó para no aplicar en este momento el tema de encabezamiento por cantón. Es una pregunta muy importante y una pregunta que para la academia, además, donde estamos, ligada con la universidad, sin duda puede generar espacios para mayor reflexión. Aprovecho para breve explicación y enfocarnos en lo que es la participación femenina en el caso de las elecciones municipales. Estamos hablando de varios cargos en lo municipal. El alcalde, la alcaldía, una alcaldesa, la intendencia o el síndico son, en el sistema electoral que se aplica para escogerlos, un sistema que rige por aquel criterio de que el que tiene más votos gana. Es un sistema mayoritario, simple. Aquí no hay segunda vuelta como en el caso del presidente de la República. En el caso de los concejales de distrito, concejales municipales de distrito o regidurías, lo que aplica es un sistema proporcional como el que aplica para el caso de los congresistas de la República. En este caso, cuando hablamos de listas, cuando hablamos de un sistema proporcional, sí que rige aquello de la paridad y la alternancia. A propósito de que en una misma lista, mitad y mitad, hombres y mujeres, y según quien encabece, si es una mujer, después sigue un hombre, o si es un hombre, después sigue una mujer. Hasta allí, tal cual como ha aplicado o aplicado en las elecciones nacionales para el caso de diputados, esto se trasladaba para lo municipal. Es la llamada paridad vertical. Sí, tal vez podamos quedar con eso más procedimental y entramos al fondo ahora que regresemos acá sobre la mesa analizando el tema de las elecciones municipales. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de las elecciones municipales del 2020. Antes de ir a un corte, precisamente yo le preguntaba al magistrado Brenes efectivamente la aplicación de la paridad y la alternancia, ahora que ya nos había hecho como una primera introducción de cuáles son los cargos que se eligen y por qué. Si lo hacíamos en la diferenciación, porque entonces si es un cargo uninominal, si es un cargo que lo que sigue es una mayoría para su votación, son diferentes las reglas de si es un cargo que forma parte de una lista y es proporcional. Pero decíamos que en esa paridad entendida como vertical, las reglas en esencia son las mismas. Para las elecciones nacionales, hablamos las del 2018, criterios del Tribunal Supremo de Elecciones nos llevaron a una llamada paridad horizontal, que se liga con el encabezamiento de esas listas, donde incluso el criterio final, en el caso de las 7 provincias, es que al menos 3 tienen que estar encabezadas por un sexo y las otras restantes por el otro. Allí quedamos con lo que es el sistema electoral y la paridad horizontal para el sistema nacional. Para las elecciones municipales se requirió de un estudio importante, de una valoración importante de parte del Tribunal Supremo de Elecciones a propósito de cómo hacer para aplicar eso de lo nacional a lo municipal. Y aquí tenemos que agregar una variable que no está presente en las elecciones nacionales y es la posibilidad de una reelección consecutiva e incluso indefinida. En el caso del presidente de la República se puede reelegir después de 2 periodos, en el caso de los diputados espera un periodo. En el caso de todos los cargos de elección popular en lo municipal, la reelección puede ser inmediata. De allí el tema de la rendición de cuentas como clave, de allí ese voto como el que lo está haciendo muy bien, pues se le da la confianza para que lo siga haciendo, el que no, pues se le puede castigar. Y entra entonces en choque esa reelección o esa posibilidad de reelegirse de manera consecutiva a propósito de quién tiene que encabezar. Porque si hablamos de 82 cantones donde tiene que regir una paridad y entonces, por ejemplo, se dice 41 tienen que ser de un sexo y 41, o los restantes 41 de otro, ¿qué hacemos en aquellos casos donde hay un candidato, así sea hombre o mujer,
que es alcalde, que es alcaldesa en esa circunscripción. Y en una resolución, cuando el tribunal estaba integrado por 3 magistrados de mayoría, se resuelve que si bien aplica la paridad y la alternancia para los cargos plurinominales, para aquellas listas de consejos de distrito, consejos municipales y regidurías, no podía aplicarse la paridad horizontal para los cargos uninominales, o por lo menos el del alcalde, la alcaldesa, síndico, síndica, o incluso en el caso donde tenemos intendencias, por un choque con lo que es la reelección. En el momento en que esta resolución se emite, lo cierto es que ya algunas agrupaciones políticas estaban también, además, con procesos internos de renovación de estructura bastante avanzados. Y esto lleva a que la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones en aquel momento se interprete para que la posibilidad de que la paridad horizontal en las listas no rigiese para esta elección del 2020, sino a partir de la elección municipal del 2024. Pero se dice y se sostiene por criterio de mayoría, no aplicaría en el caso de aquellos cargos uninominales, por este choque que existe principalmente con la posibilidad de una reelección consecutiva e inmediata, y una serie de valoraciones adicionales que llevan, digamos, a este criterio. Pero en esencia, el Tribunal Supremo de Elecciones, si hacemos un repaso desde finales del siglo pasado, no ha hecho otra cosa que ampliar esa participación, favorecer esa participación política de la mujer con una anterior cuota que se dijo tiene que serlo en puestos elegibles, con un avance a la paridad y la alternancia cuando la cuota ya se convierte en un 50%, donde son avances en la negociación del Código Electoral asumida por el propio tribunal, quien nos lleva a ellos, donde se centró la discusión en la paridad vertical y a donde estamos dando pasos ahora en esta paridad horizontal que aunque aplica y ya rige para las elecciones nacionales, sí que existen particularidades, repito, en la elección municipal que complican de inmediato cómo ejercerla. Pero entonces para el 2024 se va a aplicar paridad horizontal en lo que serían las listas de los partidos políticos. Pero algo clave para nada más terminar la idea, estamos hablando de un mosaico y un ajedrez y un acomodo a lo interno de los partidos políticos, cuando media incluso en los partidos políticos un principio de autodeterminación que debería entenderse, permite jugar también en este acomodo, que finalmente nos lleva a un escenario muy de reglas, muy de reformas, donde la palabra del legislador pues también podría estar adecuando estas reglas. Lo cierto es que en esa postura del Tribunal Supremo de Elecciones de favorecerla, se entiende que rige para las elecciones municipales para el 2024, no en los cargos uninominales, sí en los cargos plurinominales, donde entonces sí tendrán que acomodarse quién es el que encabeza para poder entonces aplicarse en las demás listas, así sea la participación de un partido político en un distrito, en un cantón o en todo el país. Claro, ahí creo que eso nos da casi que para un programa, el tema de que no se vaya a aplicar en cargos uninominales, porque precisamente es el cargo, digamos, de mucho poder, que es la figura de la alcaldía, ¿verdad? Y el tema además, todo lo que se ha presentado en las últimas elecciones, de la figura del alcalde, la figura de la vicealcaldesa, de la violencia política. Pero bueno, como te decía, eso es como para que nos sentemos a conversar un programa solo de eso, pero me parecía como muy importante además que quedara claro cuáles eran, digamos, los criterios que había tomado el tribunal en ese sentido. Pero bueno, para avanzar en otros temas tal vez, y algo que planteabas, el tema de los partidos políticos, Diego, ahí, Gustavo, un avance para esta elección con respecto a el tema de los partidos políticos cantonales, porque llama la atención que efectivamente muchas comunidades organizaron sus propios partidos, ¿verdad? Yo creo que cuando iniciamos nuestra vida como, ¿verdad?, electores, por lo menos yo, era muy raro tener partidos cantonales. Ahora más bien están creciendo. Sí, bueno, el espíritu de las reformas que se hicieron a finales del siglo XX y de las que estamos recogiendo sus frutos con la autonomía de los procesos electorales locales,
apuntaban a darle relevancia a la elección local. Lo que pasaba en el pasado es que al votar el mismo día por las famosas 3 papeletas para la presidencia, las diputaciones y las regidurías, es que se generaba un voto arrastre. No es que los temas locales se pasaran a un tercer o cuarto punto de discusión, es que ni siquiera se discutían, ni siquiera se discutían. Y lo que se buscó con darle independencia, que costó mucho progresivamente, primero en diciembre, y no todos los cargos municipales, sino que las regidurías se las dejaron para ser electas en febrero con la elección nacional. Ese proceso de independencia de lo local cristaliza recién en 2016. Esta va a ser la segunda experiencia. Paralelo a eso, ha habido, y era natural y esperable que así ocurriera, una mayor cantidad de agrupaciones cantonales compitiendo a lo largo y ancho del país. Para nosotros, por supuesto, como Tribunal Supremo de Elecciones, no son mejores unas que otras. La estructura partidaria puede ser nacional o puede ser provincial, pero está integrada, incluso en el caso de que sean partidos nacionales, por los vecinos del cantón. Así que eso ya quedará a una valoración de la ciudadanía sobre si quiere votar por un partido nacional, por un provincial o por un cantonal. Yo me voy a atrever a darles un consejo, y es que se fijen menos en eso y se fijen más en la cara, el nombre, la trayectoria, las competencias de las personas que se están proponiendo. Y en esa línea, Andrea, hemos planteado, ¿verdad? Bueno, ustedes han planteado toda la información que hay, ¿verdad? ¿Cómo puedo, ¿verdad?, buscar esa información? Pero efectivamente, ¿dónde puedo bajar el app? ¿Dónde puedo ver los videos? ¿Dónde puedo bajar los fascículos? Sí, los videos están en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, www.tse.go.cr. Ahí se pueden descargar los videos, se puede revisar todo el material, los fascículos y demás. El hashtag votante informado CR, ahí se puede descargar la aplicación, perdón, tanto para iOS como para Android. Es una aplicación gratuita y que desde ya se puede descargar para también revisar toda la información, tanto de las candidaturas, de los puestos a elegir, dónde me corresponde votar. Claro, eso, digamos, es muy importante en el sentido de que ya tendríamos que estar como ciudadanos y ciudadanas buscando esa información y poder revisar, porque tenemos demasiado que ver antes de. Y yo quisiera decir algo sobre eso, Marcela. Aprovechemos, porque ya entramos en la famosa tregua navideña, ¿verdad? Que son las 2 últimas semanas del año. Pero esa tregua navideña no es para que se suspenda la campaña electoral. Esa tregua navideña es para que se le baje el volumen a la publicidad electoral. Pero es un momento idóneo para que con un tamalito y un café, un aguadulce, hablemos. Y que hablen los vecinos, que aprovechen las actividades, las familias, y que vean, que vuelvan a ver cómo están los parques, cómo están las calles, cómo está la municipalidad, y discutan, que esa decisión electoral se construya sobre la base del diálogo, de la discusión, y ya lleguemos al mes de enero, si no con una decisión ya tomada, al menos con unas dudas bien perfiladas, y entonces ahí sí, ya me voy al sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, o veo los programas de Sobre la Mesa, me alimento de los esfuerzos que está haciendo la prensa nacional responsable por proveer información, y tomo una decisión responsable el 2 de febrero. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, Andrea y Luis Diego, por haber estado acá en Sobre la Mesa. Y bueno, este es el último programa del año, así que cerramos con un programa, pues por supuesto que de lujo. Agradecerle a todas las personas que nos han seguido durante todo este año, ¿verdad? Todas las personas que nos han visto
en vivo a las 8 de la noche acá en el canal UCR, y bueno, a todas, no solo las personas que nos observan, sino también las personas que por medio de redes sociales, por medio de nuestro Facebook, de nuestro Twitter, de nuestro canal de YouTube, han estado compartiendo, enviándonos sus consultas, enviándonos recomendaciones de temas y de programas que siempre son bienvenidos y que además les invitamos a que lo puedan seguir haciendo. Bueno, muchísimas gracias, como les decía, al Tribunal Supremo de Elecciones, que siempre ha respondido de una manera muy digamos, amable a nuestras invitaciones, y bueno, también a todas las personas que de las diferentes instituciones, de la Asamblea Legislativa, compañeros y compañeras de esta Casa de Estudios, también de partidos políticos, magistrados, hasta el mismo presidente de la República que vino acá sobre la mesa y que han encontrado en un espacio para hacer un análisis serio de lo que está pasando en la vida política. Así que, bueno, muchísimas gracias y les esperamos ya ahora sí el próximo año acá en Sobre la Mesa.